Bien, continuando con el tema de las oposiciones de Gadamer y la experiencia estética, vamos a tener la continuación de esta. Nos habíamos quedado en las oposiciones y veíamos la clase antepasada lo que era ya una de las oposiciones estéticas sobre Gadamer, ¿no? Sobre lo que pensaba uno, lo que podría ver, o sea, sobre la visión y la cosmovisión de las cosas según nosotros las entendemos y según nosotros las vemos. Eh, Otro tipo de oposición de Gadamer va a ser la del relativismo con el posmodernismo, o lo relativismo con lo posmoderno. Primero decimos que lo relativismo o lo relativo es que se van desarrollando acciones este, concretas, ¿sí? Es relativo si te va, si le pones empeño a una situación, pues prácticamente el beneficio va a ser positivo, ¿no? Sin embargo, este relativismo se contrapone a lo que va a ser lo posmoderno. Lo posmoderno tiene que ver con respecto a la idea de que lo posmoderno se contrapone a lo que va a ser la modernidad. Entonces recordemos que la modernidad termina hasta finales del siglo XIX, y prácticamente en el siglo XX, pues la idea de lo posmoderno se vuelve una idea básica sobre lo que nosotros vamos a ver. ¿Y qué es lo que corresponde a esto, o qué es el posmodernismo? Sino va a ser la idea de darle sentido al sinsentido. ¿Cómo es la idea de darle sentido al sinsentido? Es como lo que tenemos aquí, ¿no? Es relativo que mientras tú das una positividad pueda existir una negatividad. Eh, ¿Dónde recae el aspecto posmoderno del sentido, el sinsentido, del sentido, ¿no? En que podemos quedarnos fijamente nosotros caminando sobre la cuerda floja y al final de cuentas se puede caer uno totalmente al vacío, ¿no? De manera que nosotros contribuimos en la época posmoderna con respecto a la interpretación universal de las cosas. Nosotros interpretamos las cosas de acuerdo al sentido en el que nosotros lo podamos observar. Puede ser en un sentido negativo, pero dentro de esa negatividad podemos construir algo positivo. Entonces es importante en la forma en la que nosotros nos relacionamos, porque de esa manera podemos construir nuestras imágenes o nuestras cosmovisiones. Dentro de la verdad podemos ir y buscar lo que más hay. Podemos ir dentro de la verdad a buscar lo que dentro de la verdad o más allá de la verdad existe, y podemos encontrar las partículas más específicas o más pequeñas y darle el sentido, o sea, desde un sentido mínimo darle sentido a una grandiosidad. Eso es lo que quiere decir esta idea del relativismo posmoderno, es darle sentido a lo que no tiene sentido dentro de la fugacidad de nuestras visiones. Entonces, podemos nosotros asomarnos a ciertas ventanas, a ciertas puertas con una duda, pero esa duda a lo mejor simplemente ya está dada, pero la podemos recuperar dándole un sentido, o a veces ni siquiera le damos sentido a las cosas, pero nos sentimos bien. Es una realidad un poco confusa, porque no siempre podemos encontrarle razón. Es como los mitos cuando trataban de darle explicaciones a las cosas que no tenían una razón de ser. Es más o menos así la posmodernidad. La posmodernidad es buscarle un sentido a las cosas vanas en las cuales nosotros vivimos, ¿no? Entonces, a veces nuestro sentido de vida tiene que ver que le den like a las cosas que nosotros hacemos en nuestro Facebook o en alguna otra cosa, ¿no? Que nos baja la presión o nos desanima si es que no le dan like o me gusta a ciertas cosas. Y ese es el sentido de la vida hoy. Entonces, por ejemplo, aquí lo que tenemos como ejemplo dice, yo sé lo que esto dice, pero yo le voy a dar mi propio significado. Es darle el significado a las cosas de lo que nosotros podemos entablar. Por otra parte, tenemos otras oposiciones un poquito más ilustrativas,
eh, que tienen que ver con el romanticismo, que es una búsqueda de la libertad, eh, del finales del siglo XIX con el romanticismo. Recordemos que el romanticismo es un movimiento artístico en el cual la búsqueda de la libertad, de la exaltación del yo, este, hace que muchos pensadores de este movimiento pues se identifiquen con la búsqueda de las cosas que a ellos les gustan, ¿no? Es la exaltación del yo interior. Sin embargo, esta exaltación del yo nunca pierde también el sentido de los mitos y de la razón. Es un enfrentamiento entre ambos para poder interpretar este sentido del sinsentido, del cual nos habla Gadamer, ¿no? Entonces, aquí nos enfrancamos en una idea de la razón, o sea, las razones se confrontan, se destruyen a sí mismos, y si las razones se destruyen a sí mismos, pues prácticamente nuestro sinsentido de las cosas le van a dar sentido a esa razón que no tiene sentido. Espero me haya explicado, pero es buscarle, digamos que es como tener una piedra deforme y buscarle un lado plano para darle objetividad o una razón de ser, digamos, ¿no? Es como esta imagen que tenemos aquí, ¿no? Todos son seres mágicos, fantásticos, pero dentro de su razón o dentro de su mundo, ellos tienen una razón de ser. Ellos están para tener un sentido dentro de las historias que cada uno de estos pertenece, ¿no? Como personajes, dentro de cada una de sus historias, ellos tienen un sentido de ser, pero para nuestra realidad no tienen ni siquiera sentido de ser. O para alguien que realmente es fanático de los mitos, pues sí le va a dar un sentido. Y es ahí donde interpreta su mundo, su estancia y su forma de identificarse con las cosas. Por otro lado, las oposiciones de Gadamer también son importantes porque nos van a involucrar ya en un tanto más filosófico. Si recordamos nuestra clase de filosofía, que también estamos hablando sobre la fe y el saber, sobre la ciencia y la religión, dentro de esa oposición, Gadamer, pues recordemos que al final de cuentas también es un filósofo. Sin embargo, es un filósofo hermenéutico, es interpretativo sobre las cosas y los símbolos que se desarrollan dentro del ámbito social, cultural, en este caso estético, donde prácticamente la fe de las cosas, entendamos que la fe y recordemos que la fe es el carácter moral de las personas, y que eso involucra a tener una fe en nosotros mismos y no precisamente en un ser superior. Sin embargo, podemos ensalzar a un ser superior como nuestra inteligencia, como la razón, como la forma de ver el mundo, como la cosmovisión, y en el saber, esa oposición se la podemos adjudicar a, no sé, a una religión, a un movimiento, a algo que esté junto con las ideas que nosotros creamos, y que con otras personas también nos involucremos y que tengan esa misma capacidad o esa semejanza de ideas entre unos con otros. Entonces, esa es la razón por la cual las oposiciones de Gadamer se pueden convertir en algo sustancial en la vida cotidiana de las personas. ¿Por qué? Porque la ciencia, así como lo veíamos al principio de nuestra clase de filosofía, la ciencia tiene ciertos saberes o ciertas singularidades que pueden relacionarse con la religión, y automáticamente cuando hablamos de una religión, pues simplemente creemos y pensamos sobre un ser superior. Entonces, de igual forma, estas oposiciones parecieran ser que están desligadas, pero completamente están unidas, y de esas interpretaciones Gadamer nos indica que toda razón de ser, aunque nosotros nos quedemos pensando, analizando sobre las cosas, es necesario interpretarlas para poder nosotros entender el mundo en el cual nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que nosotros nos rodea, lo que nosotros vemos, lo que analizamos, lo que pintamos, lo que escribimos, la música que escuchamos,
con las personas que interactuamos, al final de cuentas son parte nuestra de nuestra vida cotidiana, de nuestra forma de ser, de mostrarnos en el mundo, y al final de cuentas podemos oponernos, pero al final de cuentas nosotros nos relacionamos de acuerdo a estas semejanzas, a esas ideas que podemos tener, a esas creencias que podemos, razonar, y entonces, y las que las podemos entender. Es así como las suposiciones de Gadamer se involucran en la vida de la estética para poderle darle un sentido a las cosas y a las cosmovisiones, siempre en un ámbito artístico, este, interpretativo, porque al final de cuentas todo es un símbolo, todo es una armonía, todo es un contexto y en el cual nosotros encajamos porque nos sentimos valorados y relacionados con estas suposiciones. Y al final de cuentas, estas oposiciones son las que le dan sentido a nuestra vida. Oponernos a una situación es el sentido que le podemos dar a las ideas y a los pensamientos que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, por esa razón es importante entender que debemos de planear las cosas que nosotros vamos a hacer, ¿para qué? Para nosotros verificar que esas ideas, nosotros al actuar las contemplemos y las verifiquemos. Eh, Ver la realidad cuando nosotros vamos a pensar que vamos a interpretar un mundo en una escultura, en una pintura, en una melodía, en una poesía, siempre debemos ver nuestra realidad y cómo es esa nuestra realidad que se vuelve espiritual y nosotros nos enajena y nos envuelve en una idea orgánica e intencional sobre el hombre y la cultura y cómo esa cultura nos va a llevar a la verificación y a la verificabilidad de las cosas que nosotros vamos a interpretar en un concepto donde los conceptos se vuelven definiciones de las cosas que nosotros pensamos, porque si no entendemos el concepto de la definición, pues prácticamente no la entenderíamos. Por eso es importante entender el concepto de lo que nosotros queremos ser. Es como si nosotros nos preguntaran, ¿con qué palabra te identificas? ¿O cuál sería tu palabra favorita? ¿O con qué palabra te gustaría que te relacionara, ¿no? ¿Cuál sería la función de esa palabra en tu vida cotidiana? Pues eso sería lo que nosotros le daría sentido a nuestra vida. Entonces, el concepto de las cosas depende de la definición real del saber filosófico, de una manera interpretativa con respecto a la hermenéutica. Y es que ahí ya debemos encontrar que podemos encontrarnos cuando nosotros nos interpretamos a nosotros mismos sobre los conceptos que nosotros nos definen, es ahí donde encontramos el sentido de nuestra vida y de nuestras cosas y de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque decía la filosofía clásica griega que el hombre es como un bebé que nace y empieza, y que la filosofía comenzó así, ¿no? Como un ser infantil que tocaba, palpaba y degustaba y lo que no le gustaba lo dejaba. Y es así conforme fue creciendo para alcanzar la razón de ser de las personas y de la sociedad y de la comunidad. Es entonces que estas van a ser nuestras oposiciones de Gadamer, donde nos invita a reflexionar sobre las cosas que nosotros interpretamos y también nos invita a exponer nuestras ideas conforme a lo que nosotros pensamos en la música, en la literatura, en la pintura y en algunas otras de las bellas artes. Interpretar el mundo hermenéutico en el cual vivimos para generar oposiciones y que estas oposiciones sean parte de lo que nosotros podamos producir como arte estético. Eso es lo que nosotros al final definimos como lo que pensaba Gadamer. Y eso sería todo, chicos. Nada más les pido que realicen que recuperen sus diagramas de esta exposición que aparecen en el video y también les pido que me desarrollen en 3/4 de cuartilla un ensayo sobre lo que es las oposiciones de Gadamer y cómo ustedes se identifican y cómo interpretan la vida cotidiana, este, pensando en que ustedes fueran una obra de arte como tal. Bien, eso es todo. Gracias, chicos.